Hola, buenos días. Me llamo Heike Rogowski desde Alemania y hoy traigo el mensaje del río de Ezequiel y la sanidad. Y últimamente como iglesia hemos tenido un fin de semana de sábado a domingo de oración. Y cada quien se apuntó por un cierto tiempo de orar por la situación del coronavirus, por las naciones. Y cuando nos juntamos las impresiones de cómo era este tiempo de oración y clamar y pedir delante de Dios. Ahí salieron unos versículos de la Biblia y mi tema de hoy, el río de Ezequiel y la sanidad, está basada en estos versículos bíblicos. Y me gustaría empezar con un versículo bíblico que está en tercera de Juan, el verso 2, dice: amados, amadas, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí hay una fuerte conexión entre la salud, dice que tengas salud, y la prosperidad de nuestra alma. Y sabemos, aunque puede ser que no crees en Dios, no importa, pero aquí dice, si tu alma está sana, tu cuerpo va a sanar también. Si uno está amargado, sin paz en el corazón, esto es muy difícil para sanar el cuerpo. Entonces vemos una relación directa entre la salud, la sanidad y la prosperidad de nuestras almas. Yo te quiero preguntar si tu alma está prosperada. Y si tu alma no está prosperada, si no estás reconciliado con Dios, entonces es el momento que puedes hacerlo ahora con una simple entrega. Y tú dices: Dios, no te conozco, pero yo quiero conocerte, yo quiero reconciliarme contigo y entregarte mi vida. Yo quiero prosperar en mi alma y en mi espíritu, y ayúdame en eso. Bueno, vivimos tiempos muy difíciles y una de las congregantes recibió el versículo bíblico de Isaías 26, el versículo 20. Aquí dice: ve a tu casa, pueblo mío, y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado la ira del Señor. Esto no es nada más que nos dice la Biblia en Isaías, sino también el gobierno nos está diciendo: quédate en casa en este tiempo difícil del virus, no te contagies. Y esto es una cosa que también la vemos confirmada en este versículo bíblico. Y seguimos. Una congregante recibió Ageo 2:9. Aquí dice: la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aquí en Ageo habla de la reconstrucción del templo en Jerusalén. Pero nosotros sabemos que el templo hoy en día somos nosotros. Dice en Primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en vosotros? Entonces, cuando Dios quiere decir la postrera casa, el postrero templo será mejor que el primero, significa que el tiempo después de habernos entregado con Cristo
es el nuevo templo que es mejor que el antiguo, que el de antes. Cuando vivíamos aún en el tiempo de desconocimiento, ahora nos ha llegado el mensaje del Evangelio y vivimos en un tiempo del conocimiento. Y dice, y te daré paz a este lugar. Eso es lo que necesitamos ahora, es la paz de Dios. En el tiempo de turbulencias, del caos en el mundo, es importante de enfocarnos en Dios de nuevo y recibir su paz en nuestros corazones. Cada día llegan muchos mensajes de tantos infectados y tantos muertos, y tú te dices, esto es en el infierno, ¿qué está pasando con nuestro mundo? Pero no enfócate en estas cosas, enfócate primero en la paz con Dios. Esto es la cosa que es importante en este momento, encontrar la paz de Dios para tu vida. Y toma tiempo con Dios, dedica tiempo a buscarle hasta que tú encontraste esta paz de Dios. Ok. Otro versículo bíblico que hemos recibido es de Ezequiel 47 del 1 al 12. Es un texto un poco más amplio y lo voy a leer. Las aguas salutíferas. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de esta casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia al lado derecho de la casa, al sur del altar. Aquí habla otra vez de la reconstrucción del templo en Jerusalén después de un tiempo del exilio. Y aunque este templo ha sido reconstruido por manos humanos, hay falta la presencia de Dios como estaba antes en el templo en Jerusalén. Entonces ahí vemos que del altar, que es el lugar de sacrificio, y sabemos que en el Nuevo Testamento Jesucristo es el sacrificio de Dios, el Cordero de Dios. Sabemos del altar empieza a fluir un río, y este río no es de peligro, al contrario, el agua es también un símbolo del Espíritu Santo que corre y que trae la presencia de Dios. Y dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mire al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Ahí vemos que empieza un pequeño río de agua. Y dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Aquí parece que la altura del agua toma un lugar, es simbólicamente muy importante. Sabemos que hay un varón que tiene un cordel y que está midiendo el agua, y sabemos que en este momento el agua es hasta el tobillo, es decir, una persona puede caminar por este agua sin problema. Y sigue y dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otro 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos.
Ahí sabemos que el agua va subiendo y el fluir del Espíritu Santo, la presencia de Dios, va a aumentar en este lugar. Qué bonito, ¿verdad? Pero cuando la gente sabe caminar por el agua, todavía con los pies en la tierra, esto es algo que nos da seguridad. Ahora vamos a ver qué pasa con este río. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Ahora el agua es tan alto que yo no me puedo sostener con mis pies en el piso. Ya no es posible y dice que la persona que estaba dentro del agua tiene que empezar a nadar. Empezar a nadar significa dejar el piso de abajo y esto no agrada a nadie. Flotar y estar en el agua dependiendo de que el agua te puede llevar adelante. Cuando dejas de pisar el piso y ya estás flotando, esto significa una cierta confianza, una confianza en Dios que no te vas a hundir. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo. A lo mejor te sientes como tú perdiste la conexión con el piso de abajo porque hay cosas que ya no podemos controlar. No podemos controlar si uno se va a infectar. Bueno, lo podemos controlar a cierto modo. Nos podemos quedar en casa, podemos evitar gente, podemos limpiar nuestras manos y podemos hacer todas las medidas para quedarnos sanos y no infectados. Pero aparte de eso, es como estamos flotando en el agua porque no sabemos si es posible una infección. Entonces, es importante en este flotar sobre el agua de confiar en Dios, saber que no nos vamos a hundir. Y dice: y me dijo, ¿has visto, hijo del hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles a uno y otro lado. Es decir, ya Dios cambia la perspectiva. La persona ya no está flotando sobre el agua, sino vuelve a la tierra y ahí ve muchísimos árboles, uno y otro al lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Es decir, cuando entran al mar reciben sanidad. Y toda alma viendo que nadaré por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá las aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Qué bonito. Aquí está hablando sanidad y vida en abundancia, porque vemos peces ahí, una naturaleza que funciona, que está en línea con el clima, con el mar. Vemos ahí sanidad y sanidad para la naturaleza también. Y junto a él estarán los pescadores que desde En-Gedi hasta en Eclaim serán su tendero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus
pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán por salinas. Y junto al río, en la ribera, a unos y otros lados, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, y su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Qué interesante es eso. Ahí hay vida en abundancia y hay muchos frutos, y dicen que las hojas son para medicina para las naciones. Esto es algo que no es nuevo, sino lo hemos encontrado también en el libro de Apocalipsis. Y me gustaría leer lo mismo para que se dan cuenta que lo que dice Ezequiel en el Antiguo Testamento va a ser cumplido en el futuro. Aquí dice en Apocalipsis 22 del 1 y 2, después me mostró, es decir, Dios mostró a Juan, que escribió el libro de Apocalipsis. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí vemos otra vez que el árbol produce frutos, y son 12 frutos, que tiene que ver con la palabra 12. Sabemos que Jesús tenía 12 discípulos y eran 12 tribus de Israel. 12 frutos significa también un número bastante completo. Y el árbol era para sanidad de las naciones. Eso es lo que necesitamos ahora, la sanidad de las naciones, porque vemos que las naciones están sufriendo mucho. Piensa en Italia, España, Francia, piensa en los Estados Unidos o cómo la China ha sufrido últimamente. Y sabemos que este árbol es el árbol de la vida. Y hay dos árboles que desde el paraíso los conocemos y han sido introducidos, el árbol del bien y el mal y el árbol de la vida. Este río está plantado al lado del árbol de la vida. Esto lo podemos encontrar también en Salmo 1. Y ahí lo explica otra vez, y qué bonito cómo las cosas se complementan en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Aquí dice el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Él será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí vemos otra vez el árbol de la vida que trae sanidad a las naciones, que es medicina para nosotros. Resumiendo todo, Dios nos dice que nos quedamos en casa, que su gloria en nosotros va a ser más grande que la gloria de antes, y que debemos sumergirnos en el río que sale del altar de Dios, es decir, Jesucristo. Cada día es una nueva decisión de hacerlo. Y me gustaría terminar con una oración de sanidad para los que están angustiados,
con una oración de paz interior, porque sabemos que nuestra alma y nuestro cuerpo físico están conectados. Esta paz que ningún entendimiento puede captar, pero que Dios puede traer cuando buscamos a Él. Y les invito a orar conmigo. Señor Jesucristo, te entregamos nuestras vidas y te entregamos nuestra salud. Sabemos profundamente que nuestra salud está basada en ti también. Está basada en tu sanidad interior. Está basada en nuestra sanidad física, Señor. Y pongamos nuestra esperanza en ti, sabiendo que nos vas a traer esta paz que sobrepasa todo entendimiento, para estar en tus manos, sabiendo que nosotros de nuestra parte humana podemos hacer todo, pero sin tu bendición es difícil. Necesitamos a ti, necesitamos de tu sanidad divina en este momento. Y yo quiero orar por toda la gente que están sufriendo, que se han infectado y están en esta lucha de sobrevivir. Señor, ayúdales a sanar. Guárdalos en este momento y sus familiares. Haz que todos regresamos a ti para formar parte de tu vida eterna, que sobrepasa toda la vida que tenemos aquí en esta tierra. Ayúdanos a estar en ti y no salir de tu presencia, sino recibir tu fluir del Espíritu Santo como un río que puede crecer en nosotros hasta ser tan alto y grande que no podemos caminar más, sino nos tenemos que nadar. Señor, guárdanos en tus manos. Amén. Y me quiero despedir de hoy. Adiós.